Ahora, vamos a ver uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia de Dios. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta mañana. Y busquen en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, por favor, su capítulo 40, versículos 13 y 14. Ya lo tienen todos. Y nos dice aquí la Escritura lo siguiente, versículo 13 y 14. Obviamente aquí nos enfrentamos con preguntas retóricas, como vamos a verlo tanto aquí en Isaías y Romanos y Corintios, como vamos a ver, pero vean lo que nos dice Dios a través de su palabra. Dice: ¿quién enseñó el Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Padre, te damos las gracias otra vez porque ha sido por tu misericordia, por tu soberanía que estamos aquí cada uno de nosotros en este día, en el día de la adoración a ti. Te pedimos tu ayuda. Venimos en esta mañana, Señor, pidiéndote tu dirección, tu sabiduría, porque ya sabemos quién es suficiente para estas cosas, sabemos que nadie, pero nos apoyamos en tu brazo, Señor, y que nos guíes a hablar de tu carácter, a hablar de tus atributos, para que tu nombre sea glorificado. Te queremos pedir también por el hermano Tomás, que va a predicar en Tecamachalco, por nuestro pastor Moisés en la iglesia. También te pido que lo ayudes a él. Ayúdanos a todos, Señor, en este día. Ayúdanos a cumplir el propósito de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora pasen al Nuevo Testamento y vean en Romanos 11:34, donde se nos menciona también parte de lo que Isaías nos está comunicando en su capítulo 40. También aquí Pablo menciona algo de la omnisciencia de Dios. Y vean en Romanos 11, versículo 34, por favor, que dice, igual con las preguntas retóricas, dice: ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue, que dice, su consejero? Y obviamente que nadie. Esas preguntas ya las vamos a contestar. Él no pidió de nada, como vamos a verlo, no pidió échenme la mano, no, ayúdenme, no. Vean por favor en Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 16, más de lo mismo. Primera de Corintios 2, 16. Y otra vez las preguntas retóricas, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces aquí vemos en estos versículos nuevamente, ¿no? Algo parecido de que lo que nos dice Isaías, y todo está relacionado. Y esto nos conduce también, estas preguntas retóricas, también las podemos encontrar en el libro de Job, en sus capítulos, no lo vamos a ver, pero ustedes ya lo han visto. Esto nos conduce hacia el libro de Job también, en su capítulo 38 y capítulo 39, donde se usan igualmente preguntas retóricas para enseñarnos a nosotros y para enseñarle a Job que Job, en este caso, no puede enseñar a Dios, sino todo lo contrario, sino que Dios enseñó a Job y el Señor nos enseña a nosotros. Eso es lo que vemos aquí. Hablando de por ejemplo, vuelvan otra vez a Isaías, hablando de estos versículos, del versículo 13 y versículo 14 de Isaías,
hay algo muy interesante que vamos a comentar al respecto de estos versículos. Aquí podemos ver en estos versículos, en el versículo 13 y en el versículo 14, vemos la voz hebrea traducida aquí, enseñó, o sea, ¿quién le enseñó al Señor? Es la misma palabra que está en el versículo 12 que se traduce medida. Tanto enseñó y la palabra medida son equivalentes en el hebreo, de manera que el sentido es Jehová, dice en el versículo 12, mide los cielos con su palmo. Es lo que nos quiere decir aquí en estos versículos. Pero ¿quién puede medir a él? Nadie, ¿verdad? Es, por ejemplo, la idea es esta, ¿no? Con su mano mide el universo, mide el mundo, ¿no? Yo luego a veces no tengo metro, pero mi cuarta mide 20 centímetros y si quiero sacar algo, pues estoy así midiendo, ¿verdad? Sacando las medidas, supongamos, de esta mesa. En el caso de Dios dice que Él mide, dice Jehová mide que los cielos como con sus dedos, con su mano. Y ya, o sea, Él mide, pero Él, ¿quién lo mide? Nadie. Esto es, ¿quién puede conocer su espíritu? En este caso la palabra se traduce mente, con el cual conoce perfectamente, arregla todas las cosas. ¿Quién? Nadie, solamente Él. Dice dice Pablo en Corintios, no, ¿quién entendió la mente del Señor? Solamente su espíritu entiende su mente de Dios, solamente el Espíritu Santo puede entender la mente de Dios. Uno de los comentaristas vierte exactamente el hebreo en el mismo sentido del versículo 12. Por ejemplo, vean aquí en Isaías 40:12, ¿qué es lo que nos dice? Dice, ¿quién midió? Es lo que estoy diciendo, que es la misma palabra traducida en el hebreo enseñó. Dice aquí Isaías, dice en el versículo 12, dice, preguntando otra vez la pregunta retórica, ¿quién midió las aguas con su puño y aderezó los cielos con su palmo y con 3 dedos? Dice, llegó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con peso los collados. Ahora, esta misma idea la puedes ver en Proverbios también, que se puede traducir esta palabra que estamos viendo en el versículo 2 y en el versículo 14, que se trata de pesar o ponderar. Y lo podemos ver ahora, vean más adelante estas mismas ideas en el libro de Proverbios. En Proverbios, por ejemplo, 16:2, por favor. Proverbios 16:2. Y aquí vemos más de lo mismo. Dice aquí Salomón lo siguiente. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su opinión. ¿Y qué dice más? Jehová que pesa. Ahí está la palabra pesar. La que estamos estudiando dice los espíritus. Vean más adelante en el mismo Proverbios, ahora su capítulo 21, versículo 2. La misma idea metida de por medio en la escritura. Y vean lo que dice aquí Salomón en el capítulo 21, versículo 2. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y dice que más Jehová, que ahora que pesa los corazones. Pesa los corazones de los hombres. Pesa, repito esta palabra, ponderar, que quiere decir evaluar, examina estas cosas Dios en su omnisciencia, como lo vamos a ver. Ahora vuelvan otra vez a Isaías 40 y vamos a ver el versículo 14, por favor. Isaías 40. Ya lo tienen todos. ¿Qué nos dice el versículo? Dice, ¿a quién demandó consejo, dice Isaías, para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y ya sabemos otra vez que a esta respuesta es que nadie le enseñó a Dios estas cosas, nada al respecto. ¿Y por qué? Porque Él es Dios.
porque él nadie le puede enseñar. Y repito, cuando hace las preguntas aquí en Isaías, ¿quién le enseñó a él? ¿Quién le aconsejó? Obviamente es que nadie le ha enseñado a él. Porque su conocimiento, en el caso de Dios, como vamos a ver, lo de su omnisciencia es perfecto, es infinito. Y Dios no tuvo que ir a la universidad para adquirir este conocimiento, ¿no? Aquí hay algunos de ustedes que sé que fueron a la universidad. ¿Para qué están estudiando? ¿Para qué? Pues para adquirir conocimiento, ¿no? Para emprender una carrera, para saber más, ¿no? Entonces, ese es en el caso de algunos de ustedes. Yo nomás apenas llegué a primaria, ¿verdad? Pero en el caso de algunos que conozco están estudiando. ¿Pero para qué estudian? Para conocer, para saber más. Y en el caso de Dios, repito, Él no tuvo que ir a la universidad. ¿Para qué? Para adquirir este conocimiento como nosotros, como los seres humanos. Cuando, por ejemplo, cuando un creyente ora al Padre Celestial, no le está diciendo a Dios algo que Dios ya sabe. O sea, Dios ya sabe cuando le pedimos. Entonces mucha gente luego se pregunta, bueno, si Dios ya sabe, ¿por qué nos manda a orar? ¿Por qué? ¿Por qué le agrada que le pidamos que oremos? Él ya sabe. No le estoy dando más información a Dios para que Él sepa, Él ya sabe todas las cosas. Como en este caso que ya estamos hablando de la oración, Él sabe todo. Por eso estamos tocando el tema de la omnisciencia de Él, sabe todas las cosas. ¿Sí? Él sabe, conoce, vamos a verlo en detalle todo al respecto, sabe, ve, conoce, todo abarca lo que es la omnisciencia de Dios. Por ejemplo, vean en el caso de esta mujer, vean Génesis por favor 16 versículo 13. ¿Qué estaba sucediendo? Ustedes, vamos a dar varios ejemplos de cómo Dios conoce a las personas, conoce la situación, conoce cada detalle de nuestras vidas. Y por ejemplo aquí traemos uno del Antiguo Testamento, y en este caso es de esta mujer, Agar. No vamos a meternos en detalle, ustedes saben su historia de esta mujer, qué fue lo que sucedió con Sarai, qué fue lo que sucedió con Abraham y todo. Pero vean el ejemplo, ya tienen Génesis 16, versículo 13, que es lo que dice aquí al respecto. Dice, entonces llamó el nombre, ella, ¿no? Llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Dice, tú eres el Dios de la vista. ¿Por qué dijo, no he visto también aquí al que me ve? Ven, él sabía, Dios sabía toda la situación que estaba pasando con esta mujer, ¿verdad? Su hijo ya estaba muriendo de sed. ¿Qué pasó? No se murió. Y ustedes, repito, no voy a meter en detalle, saben toda la historia. El punto es ¿no? Que Dios sabía la situación. Estaba esta mujer en el desierto, estaba ahí sola con su hijo, pero llegó Dios, intervino en el asunto. Pero esto nos enseña, repito, que Dios sabe, conoce todas las cosas. No estaba ahí Abraham, no estaba nadie para que le ayudara a esta mujer. Pero sin en cambio Dios sabía y veía y Él estaba al tanto de todas estas cosas. Y este es el Dios omnisciente. ¿Y qué freno significaría esto para nosotros si meditásemos más a menudo sobre ello? Esto nos debe de ayudar a estar meditando más en este Dios, en el Dios omnisciente, en el Dios que sabe y conoce todas las cosas, cual Él puede disponer tan artísticamente los lugares, las proporciones de todas las cosas creadas. El Dios, al Dios que oramos, a Él le agrada, repito, que vayamos a Él. Él ya sabe lo que necesitamos, pero repito, no le vamos a dar más información ni nada, sino porque pide que oremos, porque quiere que le pidamos y a Él le agrada que le pidamos. Él ya sabe, vamos a verlo, no todas las cosas, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe qué necesitamos, lo sabe todo antes de que se lo pidamos. Como dice uno de los Salmos, el Salmo 139 que vamos a analizar, sabe todas las cosas al respecto. Ahora, en uno de los libros titulado El conocimiento de lo santo, un comentarista dice lo siguiente al respecto hablando de este tema de la omnisciencia de Dios. Es el hermano A.W. Tozer, y fíjense bien qué escribió al respecto de este tema de la omnisciencia de Dios. Dice, escuchen sus palabras, dice,
sabe todo lo que se puede saber, todo lo que puede saber. Él eso lo sabe instantáneamente, con una plenitud de precisión que incluye todo posible tema de conocimiento relativo a todo lo que existe o que pudo haber existido en cualquier sitio del universo, en cualquier tiempo pasado, o que pudiese existir en los siglos o en las edades por venir. Dios sabe todas las cosas, escuchen bien, todos los pensamientos, todos los misterios, todos los enigmas, todos los sentimientos, todos los deseos, todas las personalidades, todas las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque es Dios, sabe todas las cosas perfectamente. Él no conoce una cosa mejor que otra, sino que conoce todas las cosas con la misma precisión. Nunca descubre nada, nunca nada lo sorprende, nunca nada lo maravilla, nunca tiene curiosidad por saber algo, ni, entre paréntesis, excepto cuando atrae a los hombres para el propósito bien de ellos. Procura información, no hace preguntas. Dios tiene existencia propia y se contiene en sí mismo y conoce lo que ninguna criatura jamás ha conocido. Se conoce a sí mismo perfectamente. Solo Él, el infinito, puede conocer lo infinito. Y esta cita la sacamos del Nueva York Harp Roll, 1961, páginas 62-63. Esto es lo que nos dice este hombre al respecto de lo que es la omnisciencia de Dios. En segundo lugar, fíjense bien, no hay lugar para esconderse de este Dios, como vamos a ver, y vamos a ver varios ejemplos de ello. No podemos escondernos de Dios. Y en este caso voy a hablar del pecado, ¿no? O sea, hay muchas personas que piensan que, hablando de los inconversos, aún de creyentes, que podemos escondernos de Dios, que yo puedo pecar y sin que Él me vea. Yo me puedo esconder de ustedes, hermanos. Sí, yo me puedo esconder de ustedes, pero de Dios no me voy a poder esconder. Dios conoce, repito, todos los detalles de mi vida. Él conoce todas las cosas, como lo acaba de decir el hermano Wilson. Él conoce todas las cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a tocar los ejemplos del pecado, pero vamos a ver un ejemplo de Mateo 24, del fin del mundo. Tanta controversia hay de eso, ¿no? De lo del fin del mundo. ¿Cuándo va a ser el día del fin del mundo? Pero vean lo que responde la Escritura cuando las personas nos preguntan, ¿cuándo es el fin del mundo? A Cristo le preguntaban sus apóstoles, ¿cuándo va a venir? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo va a ser el fin del mundo? Pero vean la respuesta a esto. Vean en Mateo 24, 36 lo que está aquí escrito. Hablando del fin del mundo, escuchen qué dice aquí Cristo. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino que mi Padre solo. Ven, solamente Dios sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Y eso es más de lo mismo, ¿no? Es la omnisciencia de Dios. Cristo como hombre no sabía ni el fin del mundo, Él como Dios sabía, pero no quiso decirlo, no lo quiso revelar. Y solamente aquí vemos, ¿no?, la respuesta que nos dice Cristo, mi Padre es el único que sabe cuándo va a ser el fin de este mundo, ¿no? Ahora, vamos a meternos lo que es ahora en el pecado. O sea, muchas personas inconversas pecan y pecan, se cuidan de los demás, pero no se cuidan de Dios. Y aquí en este caso es un ejemplo del pueblo de Israel que igual estaban pecando los sacerdotes, todos ellos, los líderes religiosos de aquel entonces del pueblo de Israel, y estaban pecando y pensaban, Dios no nos ve, Dios no se fija en esto, no hay problema, vamos a darle rienda suelta al pecado. Vean en Ezequiel 8, por ejemplo, aquí traigo el punto, ¿no?, de esto. Estas personas no tomaban en cuenta a Dios, no se fijaban que Él era, no sabían que Él era omnisciente, sí sabían, pero no les importaba, lo pasaban por alto. Y esto está en Ezequiel 8, versículo 12.
Y aquí está hablando Dios con el profeta Ezequiel y vean lo que le dice, para no meternos en detalle, ¿no? Vean cómo Dios habla con el profeta y dice, y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en qué? En tinieblas, fíjense bien, en tinieblas. Cada uno en sus cámaras pintadas, porque dicen ellos, fíjense bien, no nos ve Jehová. Jehová ha dejado, ¿qué dice la tierra? ¿Ven el punto? Pasaban por alto la omnisciencia de Dios, estaban pecando. Se los puedo dejar de tarea, lo pueden ver en su tiempo libre. ¿Qué pecados estaban haciendo estos hombres? O sea, era idolatría pura. Estaban adorando a ídolos, tú lo puedes ver adelante, a Tamuz y haciendo tantas cosas, pintando ahí el templo con grafitis, si se pueda decir, tantas cosas que estaban haciendo estos hombres. Pero el punto cuál es que ellos dijeron, no hay problema, Dios no nos ve, y más si pecamos de noche, menos. Fíjense bien, este no es el punto. Bueno, ese es el punto del pecado, pero fíjense bien, hablando de Dios, nada puede oscurecer a Dios que pueda ver Él, en este caso el pecado. Él lo puede ver. La oscuridad de la noche no es un asteroide que oscurezca la visión de Dios, como estas personas estaban pensando. No nos ve Dios, no pasa nada. ¿Ven? Y así hay muchas personas y hasta de creyentes, en este caso estos hombres eran religiosos, sabían y conocían de Dios, tenían los oráculos, sabían la ley de Dios, no les importaba. ¿Ven hasta qué punto llega el hombre? No nos ve Dios. O sea, esto aplica tanto a nosotros como a los inconversos, ¿no? Estamos aquí hablando en Ezequiel no estamos viendo, estaba hablando de sus sacerdotes, que conocían, que sabían que tenían que adorar a Dios, y ven cómo se desviaron. Vamos a ver otro ejemplo del pecado, ¿no? De un rey muy famoso, ¿no? Yo también voy a decirles quién es. Este ejemplo está en 2 de Samuel capítulo 12, vean por favor. Otro ejemplo que son advertencias para nosotros de que debemos de tener mucho cuidado, de que Dios sí nos ve, que no lleguemos a pensar de que podemos hacer lo que queramos, no es así. Vean en 2 de Samuel capítulo 12, y en este ejemplo que vamos a citar, vamos a hablar un poquito, ¿no?, del rey David, y cuando estoy citando estos ejemplos de la Biblia, yo no los estoy juzgando, porque yo quién soy para juzgar a David, o quién soy yo para juzgar al pueblo de Israel. Yo no soy nadie. Pero ¿cuál es el punto de esto? El punto es de que Dios nos está hablando a través de estos ejemplos a nosotros para no caer en los mismos errores. Ese es el asunto de todo esto. Dios nos quiere enseñar, ¿no?, por medio de estos ejemplos, de que nosotros debemos de tener mucho cuidado, tanto como creyentes y como no creyentes, ¿no? Los que no son creyentes también, tiene aplicación para ustedes también. Y ustedes ya saben la historia de lo que pasó aquí. Fue el pecado con Betsabé. Este pecado que este hombre hizo, ¿no?, con Betsabé. Ustedes saben toda la historia que hizo, cómo planeó todas estas cosas, cómo fue haciendo un plan de trabajo en contra del pecado cometido contra Dios, como vamos a verlo, ¿no?, en el Salmo 51. Entonces sabemos que el pecado no es instantáneo. O sea, cuando una persona cae, el pecado no es de, ya caí ahorita, no. Es un proceso, dice el apóstol Santiago. Es un proceso que la persona va armando, va haciendo, hasta que llega un punto en que tú caes. Y en este caso, en el caso de David ya sabemos, ¿no? Pero fíjense bien, es increíble. ¿Cuánto tiempo David estuvo callado, no? ¿Cuánto tiempo se cayó? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo, no sabía de nada, no sabía nada al respecto de su rey? Ellos pensaban, no, pues el rey está bien. Pero Dios decía, no, anda algo mal, muy mal con David. Y hasta el grado que llegó un punto, ¿no?, en la omnisciencia de Dios, que le dijo a Natán, ve y habla con él. Ve y dice, y habla con David. Y vean, para no meterme en detalle con la historia de este rey, vamos a ver tan solo nomás 2 versículos. Ustedes saben desde un principio la historia y el fin de la historia. Y dice en el versículo 5, vean lo que dice aquí,
Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 5. Entonces vemos que ya llega Natán y le cuenta la parábola. Le cuenta una parábola, era la costumbre de aquel entonces, ¿no? Le cuenta la parábola Natán a David, y David en el versículo 5, ¿qué pasa? Entonces se encendió el furor de David de gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, ¿qué le dijo? Vive Jehová, que el que hizo tal, que el que tal hizo es digno de muerte. O sea, explotó David enfurecido, ¿no? Cuando cuando Natán le cuenta la historia, pero ahora vean en el 7, pasen al 7, cuando pasa todo esto, vean lo siguiente. Bueno, ahorita lo comentamos. Bueno, lo va a leer, vamos a leer el 7. Entonces dijo Natán a David, dice, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te elegí, o te libré de la mano de Saúl. No vamos a meter en detalle, perdón, ya saben ustedes toda la historia, pero en el versículo 5, fíjense bien, las palabras nos indican que David, su conciencia estaba tan dormida en el tiempo cuando estaba falto de indulgencia a sus propios pecados, estaba listo, fíjense bien, para condenar los delitos de los demás. Así somos, ¿no es cierto? En ese preciso momento que él debería de reconocer su pecado, no, estaba listo para decir, ese hombre es digno de muerte. Él no dijo que él mismo, sino acusó a otros de este tipo de errores, ¿no? Ahora en el versículo 7, cuando Natán le dijo, no, David, tú eres ese hombre, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Cuando David oye estas terribles palabras, traspasaron su corazón. Fíjense bien, cuando Natán le dice a David, dice, tú eres ese hombre, David. Esto acabó con David. Sí, traspasaron estas palabras cuando le dijo, no, tú eres ese hombre, tú eres, él no es lo que tú estás pensando, ¿no? Traspasaron su corazón, despertaron su conciencia y lo hicieron caer de rodillas. Cayó en ese momento. La sinceridad y profundidad de sus pensamientos y tristeza se hace de ver. Lo podemos ver que Dios lo perdonó, pero le mostró su pecado, ¿no? Le mostró su pecado a este hombre. Dios en su omnisciencia, todo lo que David había ocultado por mucho tiempo, Dios ya lo sabía. Y tuvo que llegar el momento, ¿no?, en que Dios dice, ya estuvo David, y entonces pasó lo que tenía que pasar. Y no lo vayamos a malentender, muchos lo malentienden. Dice, bueno, si David cayó en adulterio, si David cayó y mató, pues yo también puedo hacer, a cabo Dios lo perdonó. Sí lo perdonó, pero no puede ser el mismo caso contigo o conmigo. Debemos de tener mucho cuidado, no lo vayamos a malentender. Sí tuvo misericordia de Dios, vemos, ¿no? Cómo sé que lo perdonó, lo puedo ver cuando compuso el Salmo 32, cuando compuso el Salmo 51, cuando compuso el Salmo 103. Esa es la evidencia que David se arrepintió, sí, pero no vayamos a pensar lo mismo. Debemos, repito, tener mucho cuidado en relación a nuestro pecado, porque ningún manto puede esconder a la persona de su pecado. Nadie nos puede, nosotros, repito, nos podemos esconder delante de los demás, pero delante de Dios omnisciente no podemos escondernos. No podemos escondernos, hermanos. Ven aún el pecado de este rey, no, lo que él hizo, lo que él cometió, Dios lo sabía en su omnisciencia. Pocos de ellos sabían algunos hombres sabían lo que David estaba haciendo. Dios ya lo sabía, pero los demás no lo sabían. La tendencia del hombre natural es amar las tinieblas en lugar de amar la luz. Por naturaleza, así somos. Es lo que dijo Cristo. Vean en el Evangelio de Juan 3, por favor, 19. Esa es la tendencia natural de nosotros. En vez de amar
La luz, amamos más las tinieblas que la luz. ¿Y por qué? Porque nuestras obras son malas, porque somos malos por naturaleza. Vean lo que dice Cristo al respecto en Juan, en el Evangelio de Juan 3:19, ¿qué dice aquí? Esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dice Cristo, eran malas. Aunque nos escondamos al pecar, Dios en su luz de su omnisciencia lo va a ver todo. Tarde o temprano nosotros, hermanos, el día que pequemos y que lo escondamos, va a salir a la luz. A veces, muchas veces no sale en este mundo, pero dice Cristo que en el día del juicio lo va a sacar. Va a manifestar la intención de cada uno de nuestros corazones, por qué hicimos lo que hicimos, o en este caso, cada uno de nosotros lo que hicimos, Dios va a decir, nos va a evidenciar, nos va a decir en realidad lo que hicimos y que los demás no se dieron cuenta en el día del juicio. Y esta es la verdad más asombrosa y respecto a la omnisciencia de nuestro Dios. Lo repito, Dios conoce cada detalle de nuestra vida y no podemos escondernos de Él. No podemos. ¿Por qué? Porque lo sabe todo. Es imposible que nosotros nos escondamos de su presencia, dice David otra vez en el Salmo 139. Vamos a ir más adelante a él. Pero vamos a ver otro ejemplo en el libro de los Proverbios. Vean por favor en Proverbios 7, donde se nos habla también del pecado del adulterio, del pecado de la fornicación, si se pueda decir. Y repito, aquí está dándonos Salomón un ejemplo de este tipo de pecado, ¿no? Pero que muchas veces las personas lo cometen y dicen que no pasa nada, que nadie los ve, que pues podemos caer y hacer y tornar con nuestros cuerpos, con nuestras vidas lo que queramos. Pero repito, ante los ojos de un Dios omnisciente no podemos escondernos como estamos viéndolo. Y ese es un ejemplo también y una advertencia para cada uno de nosotros, para los que somos casados y no son casados, para los solteros, para hombres y mujeres. O sea, tiene aplicación para cada uno de nosotros también. Y vean lo que dice Salomón. Vamos a empezar la lectura en los versículos, estamos en el capítulo 7, versículos del 1 al 5. Y aquí nos dice Salomón lo siguiente, dice: Hijo mío, guarda mis razones y encierra contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos, y dice, y vivirás. Dice, y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, ¿sí? Y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Para que te guarden. ¿De qué? Dice bien, de la mujer ajena y de la mujer extraña que hablan a sus palabras. Ven el punto, o sea, ¿cómo podemos ser librados, hermanos, de este tipo de pecado? De hecho, es uno de los tipos de pecado que Dios aborrece más. Y es increíble lo que yo pudiera decir de este pecado. Ha hecho estragos en las iglesias, ha hecho estragos en los matrimonios, ha hecho estragos en donde quiera que se comete este tipo de pecado. Pero ahora vean su aplicación aquí nos está diciendo Dios, guárdate de la mujer extraña, guárdate del hombre extraño. En otras palabras, nos está diciendo a todos nosotros. ¿Pero por qué? Porque vean en los versículos 16 y 17, hablando de esta mujer, aquí vemos que esta mujer ramera atrae al joven, ¿no? Lo seduce, lo convence, y ya saben toda la historia, pero vean, no vamos a meter en detalle, pero vean aquí las implicaciones de este pecado que sucede, ¿no? Entre los inconversos y los que no son inconversos. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, con parámetros de atavío mi cámara recamados con cordoncillo de Egipto. O sea, y dice el 17, he sahumado mi cámara con mirra, aloes y cinamomo. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto que estamos viendo aquí en estos versículos?
lo que estamos viendo aquí. Bueno, en otras palabras, esta mujer adorna de una manera muy costosa su cámara. Me dice mi cámara. Su cámara es el lecho de dormir, lo que dicen los versículos 18 y 20. Y el punto ahora viene el 18 y el 20. Ven, emberaguémonos de amores, dice hasta la mañana, y sigue, ¿no? Todo el asunto, todo el argumento que esta mujer está convenciendo a este hombre necio, a este joven insensato. Pero el punto, ¿cuál es de esto? ¿Por qué estoy citando esto? Porque fíjense, muchos, otra vez vuelvo a repetirlo, muchos pecan y repito, no les importa, que dicen que Dios no los ve, no pasa nada, ¿no? En todo este contexto, aquí vemos que no hay temor de ser descubiertos. Esta mujer le dice a este hombre, ¿no? Que no hay problema, nadie nos ve, dice, habla que su esposo se va de viaje, va de negocios y se ha llevado la maleta de dinero y le dice, tal día va a llegar, dice, está hablando de aquí literalmente de un plenulumio, que quiere decir en la quincena, no hay problema, tú ven, está conmigo y mi esposo se fue de viaje, fue de negocios y pues ven conmigo, ¿no? Y está conmigo, acabo él no va a tardar y no va a haber nadie. ¿Viene el punto? Eso es lo que sucede. Esto es lo que pasa, ¿no? Que los hombres pecan, ¿no? Y aquí esta mujer le está diciendo a este hombre, dice, no hay problema, no va a pasar nada, tú, adelante, ¿no? Tranquilo. Pero ven, eso no es el punto, sabemos de lo que hemos visto y vamos a ver más adelante en la omnisciencia de Dios, que Él ve todo. Pero aquí está otra advertencia para cada uno de nosotros, que aquí nos muestra Salomón, ¿no? Lo que el pecado hace, lo que el pecado produce, sus implicaciones al respecto. ¿Sí? Por un alegato más general de los males de este vicio, fíjense bien, aún los más fuertes no pudieron resistir a esta seducción, no puedes. Si Dios te deja a ti mismo, no vas a poder. Le pasó a Sansón, el hombre más fuerte físicamente, sí, pero ese hombre también le pasó, y nos puede pasar a cada uno de nosotros, si no tomamos en cuenta esta advertencia. Pero el punto, ¿cuál es, no? De todo esto es de que Dios nos ve. Dios sabe todas las cosas, Dios conoce todas las cosas y nos advierte, cuidado, Víctor, de este tipo de pecados. Ahora vámonos a introducir al Salmo 139. En este Salmo 139 nos habla la mayor parte de la omnisciencia de Dios y nos dice aquí lo siguiente. Vean en el versículo 4 lo que dice aquí David. ¿Y qué dice? Hablando de su omnisciencia, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Fíjense bien, hablando de nuestros pensamientos, hablando de nuestras palabras, antes de que hablemos, antes de que abramos nuestra boca, Dios ya sabe todas las cosas en su omnisciencia. Sí, Él sabe todas las cosas. Él sabe, como hemos repetido, nuestros pensamientos, los ve, los estudia, los analiza, y aún hablando de nuestro lenguaje, a veces, ¿verdad?, estamos platicando con alguien que los demás no quieren que oigan, y nos acercamos a la persona, ¿no?, le estamos hablando así en secreto, los demás no oyeron, nomás estoy la persona hablando, ¿no? Pero Dios ya sabe todas las palabras que vamos a hablar antes de que las hablemos. Vean, Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús, Él tenía el atributo, Él era Dios, Él era omnisciente y sabía todas las cosas también. Vean lo que habla en relación a los creyentes, vean en lo que habla en relación a los hombres. En Apocalipsis 2:23, por favor, Cristo es omnisciente también, Cristo sabe todas las cosas, Cristo es Dios. Y esto lo enseña en el último libro de la Escritura. Vean en Apocalipsis 2:23, por favor, nos habla de este mismo tema, y en este caso está aplicado nuestro Señor Jesucristo. Dice, y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño. Fíjense bien lo que nos interesa del versículo. Habla de muchas cosas el texto, pero lo que interesa es esto. Aquí está la omnisciencia de Cristo, está hablando de Cristo. Dice, escudriño que los riñones, es la mente, los corazones, y daré a cada uno que de vosotros según sus obras. Pero ¿cuál es el punto aquí? Que Cristo es omnisciente, que Cristo sobre de todo.
de aquellos que profesamos ser cristianos, sobre de todo. O sea, es de todo, sí, pero aquí aplica a nosotros. O sea, Él me conoce cada pensamiento para Jesús, lo ve, lo sabe a profundidad, lo que los demás no pueden saber de mí. Ustedes no me conocen a mí y yo les conozco a ustedes, pero Cristo sí me conoce a mí y Cristo les conoce a ustedes también en detalle. Lo que para mí está oculto para Jesús es manifiesto, es manifestado. Vean lo que dice en Hebreos ahora 4, más adelante por favor, atrás. Vean, para Cristo es manifestado todo, para Dios es manifiesto todo, en su omnisciencia Él sabe todas las cosas, Él puede ver, Él puede saber, Él puede ir a profundidad más de lo que nosotros pensamos y esperamos. ¿Qué dice en Hebreos 4, versículos 12 y 13? Dice, porque la palabra de Dios es que viva, eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne que los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están que desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí vamos a dar cuenta en el día del juicio, no es a Dios, es a Cristo. Él sabe todas estas cosas, a Él vamos a rendir cuentas. Somos responsables de nuestros actos. Cada uno de los que estamos aquí presentes en el día del juicio, todos los que estamos aquí, vamos a compadecer ante su tribunal y Él es el que nos va a juzgar, como dijo en Apocalipsis, según nuestras obras. La Biblia nos dice de Jesús, vean todavía más al respecto de su omnisciencia en Juan 2, por favor. Esta doctrina de la omnisciencia de Cristo está por todos lados. Pero vean aquí en Juan, su capítulo 2, versículos 24 y 25, lo que nos dice al respecto de la omnisciencia de Jesús. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Juan 2, 24 y 25. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Más él mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos y no tenía necesidad que alguien le diera testimonio del hombre, porque él sabía que lo que había en el hombre. Él era omnisciente. Muchos ejemplos de esto, nomás traigo solamente algunos. Nadie jamás llegará a ser semejante a Cristo. Ahora vean en la parte que nos toca, en la segunda parte del estudio, en la aplicación al estudio, vamos a ver, estamos viendo, ¿no?, que esta omnisciencia pertenece no tan solo al Padre, no tan solo al Espíritu y no tan solo al Hijo. A ambos, a la Trinidad, corresponde este atributo de lo que es Dios, pero podemos ver como lo hemos estado viniendo haciendo, viendo, que podemos ver esta gloria de Dios el Padre, podemos ver sus atributos reflejados en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y nadie jamás llegará a ser semejante a Cristo, simplemente imitando sus obras o acciones o poseyendo un conocimiento intelectual de Él. No es de esa forma en que podemos ser o vamos a ser semejantes a Él. Solamente una experiencia, escucha, de la gloria de Jesús tiene poder para ser a un creyente semejante a Él. La verdad es que los mejores entre los creyentes somos muy negligentes, hermanos. Somos muy negligentes para estas cosas. Somos muy negligentes para pensar en los atributos de Dios. Somos muy negligentes para pensar en la gloria de Cristo, para ver que en Cristo, en la faz, en su persona, en su obra, podemos ver más de lo que es el Padre, ¿no? Para dedicar mucho tiempo a la meditación de este asunto. Somos muy flojos, somos muy negligentes. Si nosotros, como vamos a verlo, pensáramos más, meditáramos más, sería otra cosa, ¿no? Los pensamientos acerca de la gloria de Jesús son muy altos, ¿no? Se nos hacen muy difíciles, se nos hacen muy alcanzables, ¿no? Para nosotros, y es exactamente así, pero no porque sean muy incansables, no los alcanzo, no los puedo comprender, como decía David, no lo puedo entender. Eso no quita nuestra responsabilidad de estudiar este tema como lo estábamos viendo, ¿no?
lo decíamos en los estudios anteriores, ¿no? Que nos han dicho en las escuelas teológicas, este tema no importa, no sirve, hágalo a un lado, vamos a enseñar otras cosas. No, esta es la base de todo conocimiento, este es el estudio más profundo, este es el estudio más importante que podemos verlo. Entonces eso nos hace responsables a nosotros. Vean, a pesar, como dice aquí David, vean en el Salmo 139, por favor, hablando de este conocimiento de Dios. Sí es muy alto, sí, no puedo, pero eso no quita nuestra responsabilidad de estar analizando, de estar viendo lo que la Escritura nos enseña al respecto a cada uno de nosotros. Vean, Salmo 139, versículo 6, ¿qué dice aquí David? Hablando de la omnisciencia de Dios, es en el contexto en el que está diciendo esto David, ese es el tema que estamos estudiando, que dice, más maravillosa es la ciencia que mi capacidad, alta es que dice, no la puedo comprender, pero sí, yo sé que es muy alto, sé que no la puedo entender, no la puedo comprender, pero es mi responsabilidad de estudiarla, ¿no? No podemos, fíjense bien, deleitarnos en esos atributos por mucho tiempo, sin sentirnos cansados, obstaculizados en esta labor, y no obstante ver la gloria de Jesús es lo que hacemos, o sea, es lo que nos pide que hagamos aquí, lo veíamos en uno de los estudios, ¿no? Y esto es lo que vamos a hacer, hermanos, en el cielo, por toda la eternidad. Aquí estamos obstaculizados, estamos detenidos, estamos varados en el asunto, pero nos cansamos, como estamos viendo, ¿no? Pero en el cielo vamos a ver esta gloria. ¿Por cuánto tiempo? Sin cansancio, por toda la eternidad. Pero los creyentes verdaderos empezamos aquí. Tenemos que empezar aquí para ya seguir adelante, ¿no? Como dice Apocalipsis, nuestras obras no van a cesar, van a seguir. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? O cuántos muchos piensan que allá vamos a estar tocando nada más las arpas, no, como los ángeles. Eso no es cierto, eso es una necedad. No, vamos a seguir estudiando este tema de los atributos, como vamos a verlo, ¿no? Vamos allá y no vamos a terminar ni por toda la eternidad de conocer al Dios eterno, porque Él es eterno. Lo que al presente nos obstaculiza es nuestra falta de espiritualidad, el hecho de que nuestros deseos y pensamientos se ocupan en otras cosas. Estamos distraídos, estamos tan pegados a este mundo, a lo material, a lo físico, y eso es lo que nos distrae, eso es lo que nos opaca esta gloria de Dios. Sí, si realmente nos animáramos para contemplar, sería otra cosa. Sería otra cosa, y debemos de hacerlo. Debemos de quitar todo impedimento que nos pueda impedir, toda obstaculización. No es cierto que todos tenemos diferentes obstáculos, impedimentos, aun cuando vamos a orar, aun cuando vamos a estudiar la Biblia, todo. Decía el hermano Tomás Brook en las artimañas del diablo, ¿no? Ya te pones a empezar a leer la Biblia y ves, creo que la cortina está mal acomodada, y te paras y dejas el estudio y así pasa, ¿no? Pero no debemos de hacer, deja que se caiga. Tú apégate a lo tuyo. Y vean por qué digo esto, porque dice primera de Pedro 1:12 que los ángeles, las cosas en las cuales anhelan mirar. Los ángeles, fíjense bien, vamos a hablar algo de ellos y qué es lo que desean mirar los ángeles. Vean de dónde estamos extrayendo el texto. Ellos desean aprender, o sea, si ellos quieren aprender, anhelan mirar las cosas de la gloria de Dios, de lo que Dios, cómo despliega su sabiduría, y lo vamos a ver en la salvación de los creyentes, aplicado a la iglesia. Ellos anhelan estas cosas con mayor razón nosotros. Con mayor razón nosotros, vean, primera de Pedro, de donde estamos viendo el texto, lo siguiente, capítulo 1, versículo 12, vean los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? No, tú vas a decir, pero es que son los ángeles, sí, pero también nosotros, si ellos están interesados, ellos no necesitan de santificación, ellos ya están en el cielo, todo. Si ellos que son estos seres están, como dice a Pedro aquí, ¿qué dice? Las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pero vamos a ver el texto que dice. Ya lo tiene en primera de Pedro 1:12, dice aquí Pedro, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora
os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, envió del cielo, en los cuales, ¿qué dice? Desean mirar, ¿qué? Los ángeles. Los ángeles, fíjense bien, rodean el trono de Dios, son los mensajeros que Dios envía para ayudar a los creyentes en la salvación. Sí, ellos son los que nos ayudan, ellos son los que nos apoyan. Esto lo dice Hebreos 1.14, vean por favor en Hebreos 1.14, hablando de los ángeles, estos seres no espirituales, estos seres que nos menciona aquí Pablo en Hebreos. ¿Qué dice en Hebreos 1.14? Dice, no son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que, ¿qué dice? Que serán herederos de la salud, herederos de la salvación. Fíjense bien, estos seres inteligentes se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Esto no lo dice Lucas, vean su labor de ellos. Lucas 15, por favor, versículos 7 y 10. Lucas 15, versículos 7 y 10. Vean estos seres, lo que son, lo que hacen. ¿Ya lo tienen? Dice el versículo 7 lo siguiente, dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pasen al versículo 10, nos dice, así os digo que hay gozo delante de ¿quién? De los ángeles de Dios, que un pecador que se arrepiente. Sí, y estos seres también lo que hacen, están aprendiendo, ¿no? De cómo Dios está salvando a los elegidos, de cómo Dios está desplegando su sabiduría, su múltiple sabiduría que vamos a ver en el libro de Efesios, ¿no? Ellos están atentos a todo lo que Dios hace, a todo lo que Dios, están en detalle, allí están viendo y haciendo todas las cosas, qué es lo que están haciendo, participando, ¿no? Sirviéndole a Dios, haciendo todas estas cosas. Y estos mismos ángeles nos van a reunir, hermanos, en el día del juicio, nos van a reunir en el día del juicio. Es lo que dice Mateo 24, pasen a Mateo 24, 31, parte de su labor también es esta. Tienen mucho trabajo, ¿no? Pero nada más para mencionarlo de esta forma, en lo que ellos están aprendiendo, en lo que ellos están haciendo, están viendo, pues en otras palabras, la gloria también de Dios, la gloria de Cristo. Vean, ya lo tienen, Mateo 24, 31, que es lo que nos dice al respecto. Enviará quien a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán quien a sus elegidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo, que dice, hasta el otro. Y sin embargo, su conocimiento de la salvación del hombre, hablando de los ángeles, es incompleto, ellos no lo saben todo. Por eso Pedro está diciendo que estaban en un proceso de aprendizaje. Los ángeles, aquí estamos diciendo que ellos no conocen todas las cosas. ¿Por qué ellos entonces anhelan contemplar el misterio de la salvación? Esta palabra contemplar es un verbo, fíjese bien en el original. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo Pedro en primera de Pedro 1:12? Que estos ángeles desean contemplar, anhelan estas cosas. Fíjense bien, el verbo que traigo aquí, contemplar, en el original significa efectivamente observan con el cuello extendido. Están diciendo, están viendo ahí, están atentos a lo que Dios está haciendo en la salvación. Están atentos estos seres en todo lo que Dios, están ahí muy atentos, ¿no? Los ángeles aprenden las cosas de la salvación por medio de la iglesia, están viendo todo lo que Dios está haciendo. Ustedes no saben, ahora muchas obras, ¿no? Muchos les llaman a muchas cosas las obras grandes, las obras magníficas, pero ¿sabes cuál es la única obra que cuenta y vale? La más grande de todas las obras en este mundo es la obra de la realización de la salvación que Dios está haciendo en su iglesia. Esa es la mayor obra que está haciendo Dios. Y en esto es exactamente en donde los ángeles están enfocando, como por ejemplo cuando Pablo dice, vean al respecto de lo que estamos diciendo. En Efesios, vean por favor en Efesios 3:10, aquí está todo el punto, ¿no? Del aprendizaje de estos seres angelicales. ¿Qué dice Pablo aquí en Efesios 3:10?
Vean. Dice lo siguiente, ¿ya lo tienen todos? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada, vean, por la iglesia. ¿Y a quiénes dice? A los principados y potestades en los cielos. Ahí están los ángeles. Estaba yo viendo analizando este versículo y hablando de los ángeles. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Dicen muchos que estos ángeles que Pablo está mencionando aquí en Efesios 3:10 se refiere a ángeles caídos. Pero ya viéndolo más a fondo, llegué a una conclusión que no se refiere a ángeles caídos, se refiere a ángeles buenos. Y que esos ángeles son los, repito, los que están viendo, aprendiendo y viendo todo lo que Dios está haciendo. Dice, como Pablo dice, no, para que la multiforme sabiduría de Dios sea, repito, notificada a la iglesia, ¿sí? ¿Y quiénes? A los principados y potestades en los cielos. Esto es lo que los ángeles están aprendiendo, si ellos están aprendiendo, si ellos están metidos en el asunto, ¿por qué nosotros no? Nosotros con mayor razón, entonces nuestro entendimiento y fuerza espiritual, fíjense bien, se encuentra cada día en estas cosas. Entonces vamos a manifestar, fíjense bien, si nosotros meditamos más en la gloria de Cristo, en sus atributos, en los atributos de Dios, vamos a manifestar, escucha bien, la gloria de Jesús como por nuestra manera de vivir, cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos manifestar tener impacto, en otras palabras, ante el mundo? Analizando, entendiendo y estudiando estas cosas que estamos viendo, los atributos de Dios, en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hasta puedo decirlo, ¿no? Si alguno de nosotros va a morir, vamos a recibir aún, fíjense bien, si llegáramos a la hoguera, si llegáramos al martirio, o si llegáramos a morir de muerte natural, como creyentes podemos darle la bienvenida hasta la muerte. Si estamos bien preparados, estamos bien capacitados en estos asuntos, no va a pasar nada. No va a pasar nada, ¿ves? Pero necesitamos tener esto, necesitamos meditar más en esto, a profundidad, con tiempo, analizando lo que estamos viendo, por ejemplo, de la omnisciencia de Dios, lo que hemos estado viendo de sus atributos y vamos a ver más adelante. Para terminar, hay personas que dicen que no entienden estas cosas. Yo no entiendo lo que está diciendo Víctor, no le entiendo. Y más si estuviera aquí el hermano Tomás, peor. Muchos lo juzgan a él, no entiendo al gringo. Bueno, y mucha gente hablando del tema nos acusa, no entiendo estas cosas. Además dicen que tal entendimiento de la gloria de Cristo, dicen no es necesario, ven el punto, para vivir una vida cristiana práctica. Fíjense bien, ¿qué responderíamos al respecto? O sea, mucha gente ve en el punto, dicen, no, eso no nos importa, dinos otra cosa, ve al grano, Víctor, y ya no estés dando tantas vueltas. Pero fíjense bien, mi respuesta a tal objeción, porque es una objeción, son objeciones, yo les diría lo siguiente. Fíjense bien, yo respondería a este tipo de objeción y es una respuesta, voy a dar más respuestas en los otros estudios, pero aquí nomás traigo una. En primer lugar, yo les diría que no hay nada más y plenamente claro y revelado, escucha bien, en el Evangelio, que el rechazo de que Jesús es la manifestación del Dios invisible y que al verle a Él también vemos al Padre. Esto lo demostramos y lo vimos. Fíjense bien. Hermanos, escuchen bien lo que estamos viendo. ¿Por qué estamos metidos aquí en este tema? Hablando de estas cosas, esta es, de mi punto de vista, esta es la verdad y el misterio fundamental del Evangelio. Escuchen bien, es tan serio, es tan importantísimo como tú no tienes idea. Este es el fundamento, esto que estamos viendo de los atributos de Dios, esto que estamos viendo de la gloria de Cristo, esto de su naturaleza, de creer en Él, aferrarnos a Él, ese es el punto de todo esto. Ahora fíjense bien lo que les voy a decir, sin esta verdad de lo que estamos viendo y estamos diciendo, esencial, no es recibida y creída por todos los demás. Las demás verdades bíblicas, fíjense bien, son inútiles para nuestras almas, echas a perder todo lo demás. Aunque tú digas que crees en la predestinación, en otras cosas, si tú niegas esta verdad, no la aceptas, no la recibes, echas a perder todo lo demás. Si aceptamos a Cristo solo como, si aceptamos solamente, como muchos dicen, a Cristo como
un gran maestro, pero no lo aceptamos a la verdad de su carácter único. Escúcheme lo que estoy diciendo. Si no aceptamos a Cristo, que Él es el único Dios y divino, entonces todo el Evangelio se convierte en una broma. ¿Qué estamos haciendo aquí entonces? Viene y se convierte en una broma, en una fábula. ¿Ven qué tan serio es esto? Nosotros creemos en eso, nosotros creemos en los atributos de Dios, nosotros creemos que Cristo es Dios. Y por eso lo predicamos y lo estamos enseñando. Ahora sí termino, ¿no? Me han juzgado porque digo termino y nunca termino, pero terminamos diciendo esto para personas que están aquí que no son creyentes. Para tú que no eres creyente, hay una promesa hermosa de Romanos 5:8 donde dice: mas Dios encarece su amor para contigo, dice Pablo, para con nosotros. ¿En qué sentido? Porque siendo aún pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Si tú te arrepientes y crees en Cristo, Él te perdonará. Si tú crees que Cristo es Dios, te perdonará, porque Él es Dios. Él vino a morir para salvarte, porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Estaba hablando entre semana con un amigo de la banda donde me juntaba antes y estábamos hablando de estas cuestiones. Yo le preguntaba a él por qué vino Cristo, no me sabía contestar, no me sabía explicar. Y tenemos que explicar, ¿no? Por qué Cristo vino a morir, por qué es que Cristo vino a este mundo, por qué es que Cristo sufrió, por qué es que Cristo padeció, por qué es que Cristo hizo todo. Simplemente porque no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos pudiéramos salvar nosotros mismos por nuestras propias obras, pues es en vano que Él hubiera venido. Y yo le explicaba a este amigo, no, Cristo vino a salvar, le citaba versículos, uno de ellos era, vino a salvar lo que se había perdido, vino a guardar la ley por ti, porque tú no la puedes guardar. En mi lugar, viví una vida santa y perfecta, en mi lugar, en lugar de los pecadores. ¿Por qué? Porque los pecadores no podemos salvarnos, porque los pecadores no tenemos cómo acercarnos a Dios. Solamente Cristo nos reconcilia por medio de Él, por medio de su obra, por medio de su sacrificio. Y esto es lo que, en el caso de ti, que tú no eres creyente, lo que tú tienes que hacer es esto, ¿no? Entender lo que estamos viendo, sí, y ver que este Salvador es Dios, que no nada más es un simple maestro, que no es un simple hombre carpintero, ¿no? Como muchos lo pintan, o que vino a morir como un super mártir, o que vino nomás para enseñarnos a morir. Eso no es el asunto, va más allá de eso. Tenemos que entender y saber en realidad quién es este Salvador, quién es este Señor. Sí, si tú no sabes quién es y qué vino a hacer, pues no entiendes la salvación. Debemos entender el propósito de su primera venida, y eso es lo que hizo, eso es lo que Él logró reconciliarnos con el Padre, porque nosotros no podíamos reconciliarnos a nosotros mismos. Y para terminar, Cristo lo sabe todo al respecto a nuestros pecados, y aún gozosamente, fíjense bien, en su omnisciencia, gustosamente, escucha bien, dio a su Hijo para morir por los pecados de nosotros. Aún así, no lo merecíamos, nadie de nosotros merecemos la salvación, nosotros, ninguno que está aquí, nadie. Lo que merecíamos era, como dice David, ¿no? En el Salmo 51, merezco el infierno, merezco la ira y merezco tu juicio. Eso es lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios que en su misericordia, repito otra vez, envía a su Hijo en semejanza de mujer, hecho súbdito a la ley, y vino a morir por los pecadores, por todos los que en Él creen. Vamos a orar. Hermano Gustavo, ¿nos diriges en la oración, por favor? Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que nos diste a través de nuestro hermano Víctor. Te pedimos, Padre, que aclares nuestras mentes, que llevemos a cabo tus enseñanzas en cada día de nuestras vidas. Padre bendito, que podamos testificar que verdaderamente te conocemos, Señor, que tú nos has dado tu palabra. Te pedimos también, Padre, que lo que aprendamos sea para gloriarte, Señor, que no nos gloriemos de tus enseñanzas, Padre bendito. Te pedimos estas cosas por Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces nos vemos, hermanos.